Hola, soy Omar López Ortega y en esta contribución explico cómo es la representación polar de los números complejos. Recordamos que los números complejos es la unidad de aprendizaje número 1 en la asignatura de álgebra lineal. El objetivo de la unidad: conocer el origen histórico y desarrollo de los números complejos mediante su representación gráfica respectiva, con el uso de las operaciones básicas para emplearlos en problemas de contexto real. Vamos a cumplir estos temas específicos: la representación polar de los números complejos, y posteriormente, en otra contribución, cumpliremos el objetivo de saber cómo realizar operaciones con números complejos en esta representación polar. A modo de repaso, recordemos que ya sabemos cómo representar a los números complejos. Los denominamos de un modo genérico con la letra Z, y recordemos que tienen una parte real y una parte imaginaria, representado en dos ejes. El eje de los números reales es el eje de las abscisas, el eje de los números imaginarios es el eje de las ordenadas, y dependiendo de la magnitud del número real y del número imaginario, se tiene una coordenada en el plano complejo, pero en su representación cartesiana. Ya también sabemos cómo sumar, multiplicar, dividir y exponenciar números complejos en la representación cartesiana. Ahora vamos a establecer la representación gráfica de modo polar. En la referencia número 1, que es el libro de Stanley Grossman de álgebra lineal, se presenta esta figura que viene a completar las representaciones gráficas de los números complejos. Es similar a la figura que he presentado anteriormente, en donde sobre el eje de las abscisas están representados los números reales del número z, definidos en este caso por la letra griega alfa, y en el eje de las ordenadas está la parte imaginaria del número z, representada por beta. Y en este punto de la coordenada tenemos la confluencia tanto de la representación real como la representación imaginaria. Pero aquí en esta gráfica se establece una nueva representación eh, eh, en donde encontramos un parámetro R, la base de los números naturales E, y esta base E está elevada al número I de imaginario y a un ángulo θ. Bueno, tenemos que ver primero qué es R en esta representación. Y en este caso R es la hipotenusa que se forma a través del triángulo rectángulo del número alfa y el número beta. Como les mencioné en el segundo video de esta serie, en los conocimientos previos, era necesario y es necesario conocer cómo se calcula R mediante el teorema de Pitágoras. También aparece en esta nueva representación de los números complejos un ángulo θ, que es el ángulo formado entre el eje de las abscisas y la hipotenusa que recién acabamos de calcular, la hipotenusa R. Y también aparecen otras representaciones y otras equivalencias. Alfa es igual a R por el coseno de θ, y la otra equivalencia que estamos viendo en esta gráfica es beta, que es igual a R por el seno de θ. También cuando les solicité que repasáramos las funciones trigonométricas, además del teorema de Pitágoras, vimos estas representaciones que son exactamente equivalentes. La proyección de R en el eje de las abscisas nos da alfa,
y la proyección de R en el eje de las ordenadas nos da beta a través de estas relaciones trigonométricas. ¿De dónde sale esta representación R por E y a la teta? Para eso vamos a ocupar las series de Taylor. Como les mencionaba anteriormente, en esta representación polar aparecen dos nuevos parámetros R y teta. Ya vimos que R es la hipotenusa que se forma en este triángulo rectángulo entre alfa y beta, y teta es el ángulo que en este caso está representado que aumenta en sentido contrario a las manecillas del reloj. R, el parámetro R, es conocido como la magnitud del número complejo y se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, alfa cuadrada más beta cuadrada, todo en su raíz cuadrada. Y el ángulo teta es el ángulo o el argumento del número complejo z. Entonces, repasemos. Voy a regresar una diapositiva. R nos representa la magnitud del número complejo y teta nos representa el ángulo o argumento del número complejo z en la representación polar. Una convención que se ocupa en el libro de Grossman y que es la que vamos a seguir ocupando nosotros a lo largo de esta primera unidad es que el ángulo teta varía entre menos pi y pi, es decir, entre menos 180 grados y 180 grados. Esa es una convención que se va a ocupar para realizar los cálculos de un modo conveniente. Entonces, resumiendo, tenemos que un número complejo z puede ser representado en su forma cartesiana a través del componente real más beta, el componente imaginario, y esto da a su vez o genera la aparición de dos nuevos parámetros, el parámetro R, que dijimos que es la magnitud del número complejo, y el parámetro teta, que es el argumento del número complejo. Podemos hacer una relación entre esos diferentes parámetros. Si conocemos R y el ángulo teta, podemos determinar alfa a través del coseno. Y si conocemos R y el ángulo teta, podemos determinar la magnitud del número imaginario beta a través de la función seno. En la figura solamente estamos representando un solo cuadrante de 4 cuadrantes posibles. Es decir, si nosotros extendemos esta representación gráfica de los números complejos, vamos a ver que existe la posibilidad de tener que alfa sea positivo y que beta también sea un número positivo, es decir, ambos caen en el primer cuadrante. Pero también existe la posibilidad de que alfa, el componente real del número imaginario, sea negativo y beta sea positivo. Imaginémonos un segundo cuadrante aquí en donde la coordenada va a estar localizada. También existe la posibilidad de que el parámetro alfa sea negativo y el parámetro beta del número complejo también sea negativo. Es decir, nos imaginamos un tercer cuadrante en donde las coordenadas están localizadas. Y finalmente existe un cuarto cuadrante en donde el parámetro alfa es positivo, pero el parámetro beta es negativo. Aquí tendríamos un cuarto cuadrante en donde todas las coordenadas estarían localizadas. Dadas esas características, el ángulo de teta se calcula con el arco tangente como una función básica, pero dependiendo de dónde caiga, tenemos que hacer algunos ajustes. Si conocemos que el parámetro alfa es mayor que 0, es decir, es positivo, simplemente calculamos beta entre alfa, el arco tangente entre beta entre alfa. También en la
contribución número 2 de esta serie, que son los conocimientos previos, les solicité que estudiaran cómo calcular el arco tangente para calcular el ángulo. Entonces sabemos que θ es el argumento de z. Cuando aquí estamos determinando el argumento de z, realmente estamos calculando el ángulo θ definido en la gráfica. Si el componente real del número imaginario es positivo, simplemente calculamos el arco tangente de beta entre alfa. Si el componente real es 0 y beta es positivo, significa que no tenemos ninguna contribución en el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas, cuando alfa es igual a 0. Cuando alfa es igual a 0 estamos en el origen. Pero beta es positivo, es decir, estamos en el origen, pero nos desplazamos hacia la parte positiva de beta, es decir, vamos a tener 90 grados. Y 90 grados es pi sobre 2. Esta segunda ecuación está muy fácil. La tercera es la consecuencia de la segunda. Si el componente real es 0, estamos en el origen, y si el componente imaginario es negativo, pues vamos a tener, en principio podríamos tener, si calculamos todo el trayecto del ángulo, deberíamos de tener 270 grados, pero por la convención que les mencioné en las diapositivas anteriores, realmente estos 270 grados que se manifiestan desde el origen hasta llegar al número beta negativo, equivalen a tener el ángulo negativo de pi sobre 2, es decir, vamos a tener menos 90 grados. Si seguimos y tenemos el caso donde alfa es negativo y beta es positivo, es decir, estamos en el segundo cuadrante, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener el componente pi menos el arco tangente de estos dos, porque realmente estaríamos teniendo, si alfa es negativo y beta es positivo, estaríamos teniendo un número complejo en este cuadrante y estaríamos calculando solamente el ángulo que se reflejaría entre el eje de las abscisas y la hipotenusa. Pero por eso necesitamos restarle los 180 grados. Al momento de restarle los 180 grados, ya tenemos la contribución del ángulo θ hasta donde nos llegue en el tercer cuadrante. Si tenemos el caso en donde alfa es negativo y beta es negativo, es decir, si tenemos una contribución negativa de alfa y tenemos una contribución negativa de beta, estaríamos aquí en el tercer cuadrante. Por eso es de que a los menos 180 grados le tenemos que sumar lo que resulta del arco tangente, para tener siempre los ángulos definidos entre menos pi y pi, como lo dice la convención. Aquí lo estamos representando. Entonces todas estas fórmulas que aparecen aquí, lo único que están haciendo es efectivamente calcularnos el ángulo a través del arco tangente, porque conocemos los componentes imaginarios y real del número complejo, pero lo estamos acomodando adecuadamente dependiendo del cuadrante en el que estén definidas las coordenadas alfa y beta. Un número complejo definido en su forma cartesiana va a estar representado en su forma polar a través del parámetro r y a través del parámetro θ. Para saber cómo llegamos a esta igualdad, necesitamos retomar las series de Taylor, y fue también uno de los temas que le solicité repasáramos al momento de establecer los conocimientos previos necesarios. Vimos que las series de Taylor lo que nos permiten es tener en una representación, en una expansión de una sumatoria al infinito, las funciones que ya son conocidas. La primera función es e a la x y está representada por esta expansión. La segunda función que nos interesa es la función seno, que está representada por esta expansión en sumatoria. Y la tercera función que nos interesa es la función coseno, que está en esta función en sumatoria.
Ahora bien, vamos a tener que cambiar el parámetro x en la función e a la x. Y debemos de recordar también, para aplicar este cambio de variable, cómo se comporta el número i cuando se eleva a diferentes potencias. Y está definido como la raíz de menos 1, i cuadrada por lo tanto es menos 1, y al cubo es menos i, y a la cuarta es 1, y a la quinta es i, y así sucesivamente. Es un ciclo que se repite. En la serie de Taylor, para representar el exponente e a la x, x ahora va a estar definido por i teta. Y haciendo el cambio, en lugar de tener x en la serie original, vamos a tener i teta. 1 más i teta al cuadrada entre 2 factorial, más i teta al cubo entre 3 factorial, más i teta a la cuarta entre 4 factorial, más i teta a la quinta entre 5 factorial, etc. Ahora bien, como estamos elevando i al cuadrado, ¿qué ocurre? Pues que este signo, que originalmente es más i teta al cuadrado, va a ser negativo porque i al cuadrado es menos 1. I al cubo es menos i a la cuarta es 1. Y entonces esta serie ya se va transformando de un modo muy interesante porque nos van quedando partes reales, 1, teta cuadrada entre 2 factorial, aquí no tenemos el número i desaparece en esta expansión en serie de Taylor. Aquí el número i regresa con un signo negativo. Aquí desaparece el número i y tenemos solamente un componente real. Aquí regresa el número i con signo positivo. Y entonces nos va a permitir agrupar los componentes reales y los componentes imaginarios. Y ya vimos cómo va el patrón. Menos i, más i, menos i, más i. Y ya vimos cómo va el patrón en los números reales, menos, más, menos, más. Con esto concluimos que al momento de utilizar la serie de Taylor para la función e a la x, vamos a tener esta sumatoria, pero es una sumatoria donde ya estamos agrupando el número i con todos los factores a los que afecta y estamos agrupando a los números reales. Vamos a ver cómo se parecen estas a las series de seno y coseno. Vamos a recordar. Vean cómo se manifiesta el coseno. El coseno va 1 menos, más, del argumento que nosotros estamos utilizando. Y el seno del argumento es el argumento menos, más, y así nos podemos seguir repitiendo este mismo patrón. Si tenemos que el seno de x es el seno de teta, entonces vamos a tener que es teta menos teta al cubo más teta a la quinta, que es exactamente esta parte de la serie, porque ya agrupamos a la función e a la x y la dividimos en sus componentes reales y sus componentes imaginarios. Entonces resulta que la función coseno en series de Taylor es exactamente igual a la expansión en serie de Taylor en la parte donde solamente tenemos números reales. Y cuando tenemos la expansión del seno en series de Taylor, es exactamente igual a la parte en donde tenemos a los números imaginarios. Por lo tanto, comprobamos que e a la i teta es igual a coseno de teta más i veces seno de teta. Ya tenemos los dos argumentos que resultan de hacer el cambio de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares. R es la hipotenusa
del triángulo rectángulo que se forman entre alfa y beta. Al momento de hacer los cambios, sabemos que alfa es igual a r por el coseno de teta, alfa resulta al despejar la función coseno y beta resulta al despejar la función seno. Y entonces hacemos unas manipulaciones algebraicas muy simples en donde sabemos que z finalmente es alfa más i beta, pero alfa es r coseno de teta y beta es r seno de teta, por lo tanto z es alfa, que es r coseno de teta, más i veces beta, que es r por el seno de teta. Si agrupamos r como un término común, resulta que z, el número complejo, es r que multiplica simultáneamente a coseno de teta más i veces el seno de teta. Además, ya sabemos que e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta, es decir, lo que tenemos adentro de esta multiplicación. Lo que da como resultado finalmente que un número complejo z, representado por alfa y beta, es r veces el coseno de teta más i veces el seno de teta, que es igual a r por e a la i teta. Y esta es finalmente la representación polar de los números complejos. Esto nos permite también hacer lo siguiente. Si conocemos r y conocemos teta, podemos conocer beta y podemos conocer alfa mediante el despeje de las funciones coseno y seno, respectivamente. Pasamos a ver unos ejercicios. Estos números complejos ya los vimos, z1 y z2. En este caso, r va a ser el cuadrado del número real más el cuadrado del número imaginario y su raíz cuadrada. Por lo tanto, r nos da una raíz de 5. Z1 tiene un número alfa negativo y un número beta positivo. Por lo tanto, como tiene un número alfa negativo y un número beta positivo, ocupamos esta fórmula de acuerdo con la tabla que presenté en las diapositivas anteriores. Y al momento de realizar los cálculos, sabemos que que teta en este caso vale 2.03 radianes. Y la representación polar de menos 1 más 2i finalmente queda raíz de 5 por e elevado a la i 2.03 radianes. Lo mismo ocurre con z2, solamente que en este caso tenemos que el número está definido por un alfa negativo y un beta negativo. Por lo tanto, ocupamos la fórmula correspondiente de acuerdo con la tablita presentada anteriormente y resulta que el número complejo está definido por la misma magnitud, pero un ángulo en sentido contrario al ángulo anteriormente. Entonces, si se fijan, son z1, que es menos 1 más 2i, y z2, que es menos 1 menos 2i, son conjugados entre sí. Se puede decir que z1 es el conjugado de z2 o que z2 es el conjugado de z1. Y entonces en este caso lo que va a ocurrir es que tienen la misma magnitud, pero el ángulo va a estar manifestándose en sentido contrario. Por eso es de que en el primer caso el ángulo teta nos da 2.03 radianes positivos y en el segundo caso el ángulo teta nos da 2.03 radianes negativos, siendo la magnitud del número complejo la misma. Este conjunto de ejercicios los van a tener que resolver y llegar a una conclusión en cuanto a cómo son los números complejos que estamos representando de forma cartesiana en esta diapositiva. Es decir, Z1, Z2, Z3, Z4 están representados de forma cartesiana y hay que trasladarlos a su forma polar.
La solución a los ejercicios la van a encontrar en algún Learning Management System, como puede ser Syllabus o probablemente como puede ser Google Classroom, dependiendo de cuál de los dos ocupemos. Y ahí van a encontrar la solución a estos ejercicios.